Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. Hace un par de semanas os presenté un vídeo muy especial para mí, en el que comentaba la sentencia número 641/2018 de 20 de noviembre dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Hoy os quiero presentar otro vídeo también muy especial para mí, en el que voy a compartir con vosotros mis intervenciones en algunos programas de ámbito nacional con motivo de la publicación de dicha sentencia. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana! Los divorciados con hijos perderán el derecho a la vivienda familiar si conviven con una nueva pareja. Una sentencia sobre un asunto que hasta ahora había generado muchísima polémica. Seguro que les suena esta historia. Decidí divorciarme y en la sentencia de divorcio el juez le atribuyó el uso de la vivienda familiar a la madre por ser el progenitor custodio de los menores. Y yo he seguido pagando religiosamente la hipoteca y el IBI y todos los meses sin faltar ninguno. Son dos ejemplos de personas divorciadas que continúan pagando la vivienda en la que sus hijos viven con sus exmujeres y también, y aquí está el quid de la cuestión, con las nuevas parejas de estas. Te produce ansiedad porque dices, bueno, no entiendo cómo yo tengo que estar apretándome el cinturón, trabajando horas y horas para poder sacar a mis hijos adelante y encima tengo que pagar un piso en el que hay otra persona. La situación que consideran injusta y a la que el Tribunal Supremo va a poner fin al considerar que la introducción de un tercero en la vivienda cambia el estatus del domicilio familiar. Que las exparejas dejen de mantener a las nuevas parejas de su ex. Es el abogado que ha llevado el caso, lo ganó en Valladolid y el Supremo ha desestimado un recurso de la Fiscalía. El alto tribunal es muy claro al considerar que no tiene sentido que los hijos y el custodio sigan manteniendo el uso de un inmueble más allá del tiempo que necesite para liquidar la sociedad ganancial. Dice otra cosa, si la madre lo desea, que le compre la mitad de la casa al padre. Y en defecto de que no se pudiera admitir esa primera solicitud, la extinción de la vivienda familiar para poder disolver los bienes gananciales. El artículo 96 del Código Civil dice que el uso de la vivienda familiar se otorga al progenitor que tenga la custodia por el bien de los hijos. El Supremo dice ahora que este artículo es insuficiente para resolver este y otros problemas asociados al uso del domicilio familiar. El Supremo añade que el interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres cuando es posible conciliarlos. Esta sentencia puede afectar ahora a miles de casos de divorcio. Solo el año pasado en España fueron 95.000. En el 65% de los casos la custodia fue para la madre, solo en el 5% para el padre. Felipe Fernando Mateo es el abogado que ha conseguido esta sentencia que genera doctrina. Hola, muy buenos días, don Felipe. Muy buenos días, señora Explíquenos Quintana. qué significa esto, qué supone esto. ¿Es todos los casos, algunos casos? Bueno, en primer lugar hay que decir que en materia de familia siempre hay que ir caso por caso, Claro. estudiar caso por caso. Esto no quiere decir que porque se haya dictado esta sentencia, mañana todas las personas que estén en esta situación van a tener que abandonar su domicilio. En absoluto. De hecho, en este caso concreto, el primer paso que tenemos que dar es liquidar la sociedad de gananciales y luego ya será cuando hay dos opciones: que la señora que está en esa vivienda en este momento abandone la vivienda o bien, si lo desea, que le compre su parte a mi cliente. Lo que significa esta sentencia es muy simple. Es que cuando una persona tiene atribuido el uso de una vivienda y en esa vivienda entra un tercero, su nueva pareja, esa vivienda pierde el carácter de vivienda familiar y en consecuencia hay que proceder a la extinción de la atribución del uso de la vivienda. Ya, pero si en esa vivienda viven los hijos del matrimonio, Sí, claro, los hijos tendrán derecho a seguir en la vivienda. Si la madre es claro quien... que sí, los hijos... Vamos a ver, pero seamos realistas. A ver. La realidad social ha cambiado. Hoy en día las mujeres trabajan, se han incorporado al mercado laboral, la situación entre hombres y mujeres es igual. Entonces, lo que no tiene sentido es que un hombre tenga que mantener a el novio de su exmujer. Esto no tiene sentido. Bien, pero los hijos no se van a quedar desprotegidos. De hecho, en virtud de esta sentencia,
no quiere decir que los jueces, los juzgados, tribunales, audiencias vayan a dejar a los niños en la calle. Lo que le decía, se estudiará caso por caso, pero habrá casos en los que evidentemente es insostenible la situación y se acordará la extinción de la atribución del uso. A ver, es que es muy interesante que maticemos todo esto que nos está matizando el abogado, porque en el caso que usted ha llevado al Supremo y ha ganado y crea jurisprudencia, quiero entender que es que la mujer tiene medios económicos suficientes o en igualdad con el marido. Fíjese, exmarido. tiene medios económicos suficientes en igualdad con el marido, pero es que hay que tener en cuenta otra cosa. La nueva pareja de esta señora también trabaja, también tiene medios económicos, con lo cual esa nueva familia puede acceder a una nueva vivienda o bien comprarle la parte a mi cliente. Lo que no tiene sentido es que mi cliente tenga que mantener a esa nueva familia, porque le voy a contar un detalle y esto es lo que les está pasando a muchos padres. Hay padres que se quedan en la calle, literalmente en la calle, o que se tienen que ir a vivir a casa de sus padres o que se tienen que alquilar un piso y que tienen que estar pagando la hipoteca de una vivienda en la que ellos no pueden hacer uso y que otro vive gratis. Pero es que además estos padres están condenados a no poderse comprar otra vivienda porque, por ejemplo, como en el caso de mi cliente, cuando iba a un banco y decía quiero comprarme una vivienda, lo que le decían, oye, no te podemos dar otra hipoteca porque ya tienes una anterior. Bueno, pero relativamente, perdón, ahora que tiene, el que vive gratis tampoco va a pagar la hipoteca, que es un bien que no le va a pertenecer nunca, ¿no? Vamos a ver, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que las personas que tienen atribuido una vivienda tienen libertad para tener una nueva relación si lo desean. Pero lo que no puede ser es que esa relación sea a cargo o en perjuicio de un tercero. ¿El tercero quién es? Pues es el progenitor no custodio. Evidentemente lo que usted me dice, señora Quintana, lleva toda la razón. Ese tercero no va a pagar una hipoteca que no le corresponde porque no es suya la propiedad. Muy bien, pues que se vaya, que se vaya. Lo que no puede hacer es vivir gratis a costa de un señor que probablemente lo tengamos viviendo de alquiler en casa de sus padres o en la calle. Mire, señora Quintana, en este momento el 80% de los vagabundos son hombres y de ese 80% el 50% se han quedado en la calle después de un divorcio. Si quiere le puedo contar un caso ahora muy interesante que llevo en Madrid. En Madrid tengo un padre que está viviendo en una habitación de alquiler. En una habitación de alquiler. Este señor vivía en un chalet de lujo en Madrid. En ese chalet de lujo ahora está viviendo su exmujer, los niños y él, la nueva pareja de esa señora. Mi cliente está pagando una hipoteca, la mitad de la hipoteca, 1.500 euros mensuales, más aparte la pensión de alimentos y tal. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una señora con su nueva pareja viviendo en un chalet de lujo y este señor en una habitación de alquiler. ¿No sería más lógico que se vendiera ese chalet de lujo, se repartieran el dinero al 50% y que los dos vivieran dignamente? ¿O no sería más lógico que esa señora le comprara a mi cliente la mitad de ese chalet de forma que ella siguiera en el chalet, que no la queremos echar, que siga en el chalet si quiere, pero que mi cliente pueda vivir dignamente? El Tribunal Supremo lo que ha hecho con esta sentencia ha sido aplicar el sentido común. Esther Palomera, Bueno, es que estábamos antes discutiendo... Me genera bastantes dudas construir una opinión en relación a la sentencia. Pero, como usted dice, cada caso es completamente distinto en derecho de familia, en derecho de familia. Y quiero que puntualice una cosa. Esta hipoteca la pagaban a medias los dos cónyuges, ¿no? Es decir, 50% claro, de la esposa. Yo entiendo que hay una lectura que es la justicia está penalizando el derecho de una mujer o un hombre, me da igual, de un cónyuge a rehacer su vida. No, y mire, cuando, un momento, perdóneme, pero no se lo puedo admitir. Bien, no se lo puedo admitir. Es que eso no es cierto. Bueno, pero tampoco es cierto lo que usted está diciendo. Terminar. Bueno, tampoco es cierto lo que usted está diciendo. Yo me estoy remitiendo a lo que dice una sentencia. Mantiene a un tercero, no. Su cliente tiene unos hijos y tiene la obligación de garantizar el derecho a una vivienda para sus hijos durante el resto de su vida, porque los hijos no se tienen un ratito, se tienen para toda la vida. Por lo tanto, su cliente está entendiendo que es que está manteniendo a un tercero cuando en realidad lo que está sosteniendo es la vivienda en la que viven sus hijos, que entiendo no viven con él, no hay custodia compartida.
Bueno, ¿Es así o no? Señora Palomera, todas las opiniones son respetables, yo respeto la suya, pero no la comparto. También, Mi cliente tiene la obligación moral y legal de atender a sus hijos. Y si quiere, también de mantener a su exmujer. Lo que no tiene la obligación es de mantener al novio de su exmujer. Pero que es que no y está ese señor es un manteniendo señor que está viviendo en una vivienda... Hombre, si usted vive en una casa gratis en la que le pagan la hipoteca, en la que usted no paga un alquiler, en el que usted no paga el IBI, en el que usted no paga la contribución, no paga el seguro de la vivienda, usted está de mantenido. Yo, si quiere, me voy en esas condiciones a vivir a su casa, no pago nada, me establezco allí y me dice qué le parece. Esperad un momentito, porque vamos a hablar, señor letrado, no se mueva, porque vamos a hablar con el protagonista de esta sentencia, que prefiere mantenerse un poco en el anonimato, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, usted ha llevado este caso hasta el Supremo. Bueno, lo ha llevado su abogado, pero supongo por indicación suya. No, yo no lo he llevado hasta el Supremo. La audiencia provincial ya nos dio la razón en los términos que queríamos. En primera instancia, el juzgado en Valladolid nos dio la razón y la estimó parcialmente, haciendo que se redujera la pensión alimenticia a mis hijos en 50 euros a cada uno. Mi abogado y yo vimos que eso creaba una situación de injusticia, porque creíamos que el hecho de que una tercera persona fuera a vivir allí no tenía que repercutir en la pensión alimenticia que yo paso por mis hijos. Mis hijos no se tenían que ver influenciados por el hecho de que esa tercera persona viviera allí. ¿Vale? Entonces recurrimos a la audiencia provincial. La audiencia provincial nos dio la razón. Y el Ministerio Fiscal es el que recurrió a la sentencia de sus propios jueces de la audiencia provincial y lo llevó al Supremo. Por eso hemos llegado al Supremo. Hemos llegado al Supremo porque ha habido una fiscalía que ha recurrido a una sentencia de un juez de la audiencia provincial. Y le han llevado la contraria a la fiscalía, por lo que deduzco, el Supremo, ¿no? Claro, el Supremo lo que ha hecho ha sido ratificar la sentencia que en su día ya dictó la audiencia provincial de Valladolid. Pero vamos a ver, para que entendamos en su casa, deducimos que su exmujer tiene medios suficientes para poder pagar esa hipoteca. Vamos a ver. Había una entidad familiar. Esa entidad familiar ha desaparecido desde el momento que una tercera persona ha entrado a vivir allí de forma estable. Estamos hablando de que esta persona entró en julio del año 2014, no entró ayer. En el momento en que ellos forman una nueva entidad familiar, ella con trabajo estable, él con trabajo estable, y encima él habiéndose divorciado y entrado a vivir en mi vivienda y con posterioridad habiendo vendido su propia vivienda, hay que suponer que sí, por supuesto que tienen recursos económicos suficientes. Tienen sueldo él, tiene sueldo ella, y aparte yo contribuyo con mi responsabilidad en la pensión alimenticia de mis hijos. Bien, ¿qué es lo que le hubiera parecido a usted desde el principio una situación justa? ¿Vender la casa? ¿Lo que decía su abogado? Lo que me hubiera parecido justo desde un principio es que desde el momento en que él entró en esa vivienda hubieran hecho por quedarse con lo que restaba de la hipoteca de esa vivienda, desde el mismo momento en que él entró en esa vivienda. Y eso me hubiera parecido un trato justo. Si se debía tanto dinero en ese mismo momento, como se crea una nueva entidad familiar, esa nueva entidad familiar es la que tiene que responder las cargas económicas que hay en esa vivienda. En la sentencia, para usted concretamente, ¿cómo queda la cosa? En la sentencia lo que queda es simplemente que hay que proceder a una liquidación de bienes gananciales y que con posterioridad es cuando se procederá al desalojo de la vivienda por parte de la gente que está viviendo en ella. A no ser que durante el proceso ellos, y siempre tendrán la opción, compren la mitad de la hipoteca, o sea, la parte que yo estoy respondiendo. Bueno, ellos o ella, porque a lo mejor a ella no le interesa tener otras gananciales con otra persona. Yo eso lo respeto, yo ahí no voy a entrar ni voy a salir. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, letrado. ¿Cuándo entra en vigor? Dígame. ¿Cómo va a ser esto?
Bueno, vamos a ver, entrar en vigor, estamos hablando de una sentencia, no estamos hablando de una ley, por lo tanto, no es que tenga que entrar en vigor como las leyes. La sentencia sienta un precedente y, desde luego, en cualquier procedimiento judicial que se inicie a partir de hoy, pues se podrá invocar esa sentencia. Yo, en las demandas que voy a presentar en los próximos días, como comprenderá, voy a hacer referencia a esta sentencia y me imagino que todos mis compañeros pues van a usar esta sentencia como un argumento para todos los procedimientos judiciales que pongan en marcha o que hayan puesto ya en marcha. Lo que yo quería decir es que si es de obligado cumplimiento ya o hay algún tipo de recurso al Constitucional, Vamos a ver. Estrasburgo. Yo entiendo que es una sentencia firme contra la que no cabe recurso en este momento, ¿eh? Entonces, pues bueno, no es que sea de obligado cumplimiento, sino que los jueces de instancias inferiores, juzgados de primera instancia, audiencias provinciales, tendrán que pues tenerla en cuenta. Evidentemente, para que siente jurisprudencia hace falta una más y me imagino que no tardaremos mucho en conseguirla. Pues muchísimas gracias, don Felipe Fernando Mateo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, señora Quintana, un placer. Encantada. Un placer saludarla y saludar a su audiencia. Vale, Encantado. muchas gracias. Gracias. Sentencia, les contábamos, pionera del Supremo, por la que los divorciados con hijos perderán el disfrute de la vivienda familiar si conviven con una nueva pareja. Y además vamos a hablar en directo con el abogado que ha logrado esta sentencia histórica, porque dicta jurisprudencia. Escuchamos primero lo que nos ha dicho aquí el beneficiario directo de dicha sentencia. Esta tercera persona entra a vivir en el domicilio del cual yo abonaba el 50% en julio del año 2014, encuentro una sentencia del año 2007 de la Audiencia Provincial de Almería, en la cual dan la razón a otra persona por este mismo motivo. A raíz de ahí me pongo en contacto con un letrado y contrato los servicios de un detective para que atestigue que esta persona realmente lleva una vida marital, entra y sale, va a su trabajo desde casa, vuelve después del trabajo a la casa, etcétera, etcétera. Y a raíz de ahí es cuando decidimos dar el paso. Que el Tribunal Supremo lo que ha reflejado es que se ha producido la creación de una nueva entidad familiar. Exacto. Hay una nueva entidad familiar, por lo cual la anterior o una persona perteneciente a la anterior familia no puede ser que se haga cargo de los gastos comunes de la nueva familia. Que mi exmujer tiene un sueldo estable, un puesto de trabajo estable. Su pareja tiene un puesto de trabajo estable. Paralelamente a mi divorcio, se divorció también. Y posteriormente, estando ya residiendo en mi casa, vendió su anterior casa, su anterior vivienda que tenía con su exmujer. Cualquier persona puede entender que una persona que acaba de vender su casa puede comprar la mitad de la casa de otro. En cuanto a mis hijos, yo con mis hijos tengo un amplio régimen de visitas. Ese régimen de visitas me lleva a estar con ellos cerca de 120 días al año. Y esos días mis hijos también se merecen vivir en una vivienda digna. Ahora mismo la situación es que yo en la manutención paso lo mismo que pasaba en un principio, la manutención no se ve afectada y lo único que hay es que hay que proceder a una liquidación de bienes gananciales, es cuando se procede a la extinción del uso de la vivienda. Pues saludo a Felipe Mateo, el abogado que ha conseguido ese dictamen. Muchísimas gracias por atendernos. Felipe Fernando Mateo, buenos días. Muy buenos días, un placer ser entrevistado por usted y poder dirigirme a su audiencia. Bueno, pues señor Mateo, a mí a priori ya le digo que me parece razonable la sentencia, lo he dicho esta mañana entrevistando a su cliente. Aquí hay argumentos algo más críticos, enseguida escucharemos a Elisa Beni, pero ¿qué argumentos presentó usted para convencer a los magistrados? Pues mire, yo creo que el derecho al final es muy sencillo. Solo hay que aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y lo que no es normal es que una persona, cuando se divorcia, tenga que mantener a la pareja de su expareja. Yo considero que un padre o una madre, porque esta sentencia puede beneficiar tanto a unos como a otros, tiene la obligación de mantener a sus hijos. Y si usted me apura, a su expareja. Pero mantener a la nueva pareja de las parejas es un absurdo. Entonces, el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, lo que ha hecho ha sido hacer justicia y sobre todo aplicar el sentido común.
Pues esta mañana, María, lo comentábamos, todos o lo hemos vivido o tenemos un amigo que está en una situación parecida, y es de justicia que una persona pueda rehacer su vida, pero la expareja no tenga que pagar por esa vida que se rehace junto a otra pareja, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Lo que viene a decir, yo creo que era necesario sentar esta doctrina jurisprudencial y que el Supremo se pronunciase en una situación que afecta a muchos matrimonios en España o exmatrimonios, en los que se están confundiendo, por una parte, lo que viene a ser la relación conyugal, es decir, los cónyuges que se separan, y lo que viene a ser los hijos menores a cargo. El hecho de que esta sentencia fije que efectivamente esa vivienda lo que pierde es el carácter de familiar. Se entiende que aun cuando los padres se separan, se sigue manteniendo ese núcleo familiar en la vivienda que compartían cuando estaban casados, y que por lo tanto se cede al cónyuge custodio, al que tiene la custodia de esos menores, ¿no? En el momento en que esa persona rehace su vida efectivamente con un tercero que vive de manera estable, lo que se dice por parte del Tribunal Supremo es: liquidemos la sociedad de gananciales, estemos a lo que corresponda a cada uno. Y algo que quiero dejar muy claro, porque parece que hay alguna confusión al respecto. Esto no dice que el padre, en este caso, tenga que dejar de pasar ni la manutención a sus hijos, No, ni dejar lo de deja muy claro en la entrevista, ni dejar de contribuir en la vivienda. De hecho, dice que un juzgado de primera instancia le redujo esa manutención, Claro. y él dijo: hombre, mis hijos no tienen por qué pagar. Si esa vivienda se vende, se liquida la sociedad de gananciales y se decide que esa vivienda se vende y cada uno recoja la parte que le corresponde de esa vivienda, y se alquila una nueva vivienda, el padre está obligado a seguir manteniendo la vivienda de sus hijos. Lo que no está obligado es, evidentemente, a facilitar la creación de una nueva familia, entre otras cosas porque ese progenitor, ese padre, también tiene derecho a rehacer la A ver, suya. ¿cuál es tu pega, A ver, Elisa? evidentemente Le sobre pones esto peros. había dos doctrinas, una que mantenían casi todos los tribunales y otra, como se ha dicho, la de la Audiencia de Almería y de Valladolid. Quiero decir que en derecho ambas cosas parecen defendibles, aunque ahora el Supremo decide a favor de otra. ¿Cuál es mi pega? Vamos a ver, mi pega es más de tinte social, sociológico, que jurídico. Yo no he podido leer todavía la sentencia, pero evidentemente sí sé que las dos posiciones se pueden sustentar en derecho, puesto que ha habido tribunales que han sustentado las dos. Pero el Supremo la unifica ahora, Elisa, por eso va al Supremo, por eso hay un Pero Tribunal esto quiere Supremo. decir que si muchos tribunales durante muchos años han sostenido la otra No, postura... las dos. Sí, y ahora es que el Supremo dice, bueno, la correcta está. Lo que quiere decir es que la otra postura no es absurda tampoco, ¿no? Puesto que muchos juristas la han mantenido mucho tiempo. ¿Por qué pongo yo una pega social? Sociológica. Bien, en realidad, lo que tú explicabas viene a decir que a este señor, en realidad, lo que pase con sus hijos no le preocupa tanto. Él, en realidad, tiene el mismo coste si sus hijos y su expareja viven en la casa, que si aparece la tercera persona. Eso para él no supone ningún cambio, es decir, ni a mejor ni a peor. No gasta más dinero ni menos dinero. Simplemente lo que eso dice... no lo sabes, eso es totalmente opinativo, Elisa. Vamos a ver, es de lógica. No, no es de lógica. Vamos Si a ver, esa María, vivienda, déjame terminar el argumento, porque es que es de lógica. el abogado quien te defienda, Es decir, que seguro él que tiene paga interés. su parte de la hipoteca y luego paga una pensión. Que esa persona duerma ahí 4 veces a la semana, 3, o que se levante y desayune ahí 5, a él no le produce ningún perjuicio económico, ¿de acuerdo? No se lo produce. ¿Qué es lo que sucede? Él dice que no quiere mantener la vida de la otra expareja. Lo que está diciendo es que en el fondo lo que le fastidia es lo de la otra expareja, y que además no le preocupa si sus hijos, por ese planteamiento que él hace de que se venda esa casa y de que se vayan a vivir a otra, van a perder entorno familiar, van a tener que ir a vivir a un sitio peor. Eso le da igual. Pero que Él lo entorno no familiar o qué sitio peor, si le obligan a mantener una vivienda de acuerdo a la que tiene y con las características análogas, Elisa. A ver, es que lo que está diciendo es deja que sea el abogado quien tome la palabra. Lo que le fastidia es el juez y los magistrados no se meten en la vida de la madre ni en si duerme 1 o 2 noches con una pareja nueva. A ver si le Es que dejan. lo que no puede es rehacer su vida de manera estable con una pareja estable, que es un nuevo entorno familiar para esos niños. ¿Y por qué? A cargo del padre anterior. Hombre, Elisa, Pero mira, a cargo mí del me padre sorprende. anterior, ¿por qué? A mí me sorprende A ver, que pero siendo ¿por tú qué a tan cargo? feminista y apelando siempre a la independencia de las mujeres, te podría y a su responder yo, independencia Elisa, pero económica y prefiero que lo demás, haga el abogado. quieras Además, manteniendo quitaría a los género hombres de este debate, como por tarjeta favor. de crédito. Es que sí tiene Dejar género. que sea el abogado, por Sí tiene favor. género, sí tiene género. Sí, cuando quiera usted. Felipe Fernando Bueno, por favor. Vamos a ver, señora Grisó, en primer lugar me parece muy lamentable lo que dice la señora Beni, y además me parece que no está nada documentada. Mire, en el caso concreto, el Tribunal Supremo ha unificado doctrina, ¿vale? Había sentencias contradictorias, entre otras audiencias, y ha dicho que el criterio a seguir es este. Entonces no es que ahora unos juristas digan una cosa, otros digan otra. Ahora no, que lo decían Tenemos que antes. aceptar lo que dice el Tribunal Supremo. Es
El Tribunal Supremo es la primera vez que se pronuncia sobre esta materia, la primera, y ha sentado una sentencia que es histórica. La señora Beni, desde luego, creo que no conoce el caso sobre el que estamos hablando, pero en este caso lo que dice el Tribunal Supremo es, miren, cuando liquiden las sociedades gananciales, repártanse lo que obtengan de la vivienda, pero si quiere, esta señora también tiene la oportunidad de comprarle a mi cliente la mitad de la casa. En estos casos, lo que suele pasar es que la gente dice, yo no quiero irme de la casa, yo no quiero comprar la otra mitad, yo no quiero vender y repartirnos el dinero y quiero que me mantengas a mí y además mantengas a mi pareja. Y eso es injusto y surrealista. En este tiempo, en el pleno año 2018, no se puede pretender eso, no se puede pretender eso. Y a mi cliente, lo que yo no le voy a consentir a la señora Beni, que le diga que no le importan sus hijos. Claro que le importan sus hijos. A sus hijos les paga una pensión de alimentos. La madre trabaja. El marido o nueva pareja de la madre también trabaja. El marido o nueva pareja de la madre vendió la casa que tenía él para irse a vivir ahí. Entonces entiendo que esa nueva familia tiene recursos económicos más que suficientes para comprar la mitad de la casa y, si no quieren, para marcharse y comprarse otra vivienda. Además, Mira, abogado... la Audiencia Provincial de Almería lo dijo en el año 2007. Esto es un abuso de derecho. Y entonces lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido poner freno ya, poner el fin a esto que es claramente un abuso de derecho. Además, déjame que añada, abogado... muy mal diciendo las cosas que dicen. Antes de que le respondas, Elisa, lo que quiero decir es que, lo digo porque esta mañana hemos podido entrevistar a su cliente y nos decía que él tenía dificultades para sacar adelante su otra casa, la que ahora tenía, para, en fin, para cuando sus hijos pasaban, creo que ha dicho, casi 200 días con él, ¿no? Eran 100 y pico días largos. Dice, claro, yo llegaba con serias dificultades a fin de mes porque pasaba la manutención, que no quise que se redujera y tenía que financiar la otra casa, ¿no? Y mis hijos tienen el mismo derecho a estar en una casa buena, agradable conmigo, que con mi mujer, o exmujer en este caso. Diga, diga. Y hay un dato más importante. Mi cliente está, de momento, condenado a vivir de alquiler. ¿Por qué? Porque él, cuando va a un banco a pedir una hipoteca para comprarse un piso, le dicen, no, usted ya tiene una hipoteca, no le podemos dar otra. Entonces, en estos casos, hay gente que está condenada ya a vivir de alquiler toda la vida y a lo mejor estar pagando hipotecas, el 50% de la hipoteca, cantidades millonarias. Mire, le voy a contar un caso que llevo yo ahora en Madrid. Le iba a preguntar, un inciso, ¿cuántos años le quedaban de hipoteca? ¿Cuántas letras le quedaban pendientes? De hipoteca lo desconozco, lo desconozco. Pero lo que le quedaban. ¿Cuántos, por lo que de todos modos, ahora aunque se haya dictado esta sentencia, exacto, ahora aunque se haya dictado la sentencia, todavía tenemos que liquidar las sociedades gananciales y entonces será cuando pues esa familia que está viviendo ahí tendrá que salir de la vivienda. No, a mí me impresiona mucho que existiera este gran vacío porque estamos ante un hecho extraordinariamente cotidiano. Bueno, tengo que contestarle a este señor. ¿Y te importa que hablen algunas personas más? Bueno, pero es que ha dicho, es que a mí cuando... Bueno, pues, a ver, déjame que cuente la anécdota, que ha dicho que quería contar otro caso y le respondes, Elisa. Yo le voy a contar un caso que estoy llevando actualmente en Madrid. Mire, tengo un señor que está viviendo en una habitación de alquiler, Este señor, antes de divorciarse, vivía en un chalet de lujo en una urbanización de Madrid. Su exmujer está viviendo en esa urbanización de lujo, en ese chalet, con su nueva pareja. Mi cliente tiene que pagar la mitad de la hipoteca, que la mitad de la hipoteca son 1.500 euros, más aparte la pensión de alimentos de los niños. Y él no le queda otro remedio más que vivir en una habitación de alquiler. Cuando quiera ejercer el régimen de visitas y estar con sus hijos tienen que estar en una habitación de alquiler con su padre. ¿Esto se está pensando en el interés superior del menor? ¿Se está pensando en los niños? Mire, si pensamos en los niños, lo que hay que buscar es que cuando los niños están con mamá estén muy bien y cuando los niños están con papá también estén bien. No podemos pensar solo en una parte, porque si pensamos solo en una parte, estamos perjudicando no a la otra parte, que es ya adulta, estamos perjudicando a los niños. Entonces, esto es un claro abuso de derecho, que quien lo pagan son los niños. Si ese chalet que yo le estoy hablando de Madrid se vendiera
y cada progenitor se fuera por su lado, le garantizo que con lo que sacarían de ese chalet se podrían comprar 2 viviendas muy dignas cada una. Letrado, que Rubén se ha quedado a medias. ¿Que quería decir algo más? Ni siquiera le doy la palabra a Elisa. No he empezado. Bueno, venga. No, si era Elisa la que pedía la palabra. Iba a decir que yo creo que esta sentencia, a mí me sorprende que ha llegado tan tarde, porque viene a resolver un vacío gigantesco que concierne a muchas personas. Así es. Que pone luz y razón en un asunto tan capital como el de los gananciales, puesto que cuando hay una vivienda compartida y la ocupa una parte de la pareja divorciada, queda en el limbo la situación de usufructo que puede hacer la otra parte titular de la hipoteca. Y creo que esta es la forma de despejar ese problema, sin olvidar que el padre o la madre que no estén ocupando esa casa son responsables de los hijos. En todo caso, se atribuye al que está fuera una especie de irresponsabilidad sobre la gestión de los hijos que yo no puedo aceptar, Elisa. Pues... Es que yo si me divorcio soy tan responsable de mis hijos como si no lo soy. Y que el umbral de la irresponsabilidad no prohíbe de haberme o no divorciado. Y en cambio creo que es que no es que la sentencia histórica, es que es revolucionaria. Revolucionaria porque transforma la percepción y la concepción. Y ya era hora. Claro que sí. Y ya era hora y faltan más sentencias en este sentido, en más direcciones en los divorcios. Quiero exponerle a este señor letrado, que se ha referido a mí de una forma personal, diciéndome además que hago mal en exponer lo que opino. No hago mal, me han traído aquí para que exponga lo que opino, que además le quiero decir que es exactamente lo mismo que opina, por ejemplo, Elena Ocejo, presidenta de Abogadas para la Igualdad, que afirma: de igual manera se priva al menor de alguna manera se priva al menor del derecho a la vivienda. Si el progenitor custodio, que casi siempre son mujeres, y salen perjudicadas económicamente con el divorcio, pero no puede hacer. Pero ¿me queréis decir, dejar meter un argumento? ¿Os guste o no? Sale perjudicada. Que termine Elisa. A ver, acallar los argumentos contrarios no es. Acallar los argumentos contrarios no suele ser buena forma de debatir. Tienes razón. Termina que yo te rebato. Dice Elena Ocejo, presidenta de Abogadas para la Igualdad, y yo coincido con ella. Si el progenitor custodio, que casi siempre son mujeres y salen perjudicadas económicamente con el divorcio, no puede hacer frente a la compra de la casa, el menor puede salir perjudicado. Es decir, ahora habrá casos en los que se diga una cosa y otra. Desde luego va a haber un aluvión de demandas. Es cierto que mayoritariamente son mujeres casadas en gananciales las que se han quedado con la custodia de los hijos. En muchos casos también hay que decirlo, porque el otro progenitor ha roto el matrimonio, se ha ido a rehacer su vida, ha dejado a la mujer con los hijos. Que es una sentencia. O sea, el que rompe el matrimonio es sentencia. Y el que sale perjudicado es ella, porque aunque ella esté en gananciales y trabaje, no se puede ser más antigua. Resulta que el feminismo era esto. O sea, no, yo lo que no admito es que digas que hay casos en los que mayoritariamente la mujer se separa de su marido, quien sea el que rompe el matrimonio, que me da igual, pero vamos a ver, Elisa, ¿desde cuándo es importante para dictar sentencias sobre la vivienda de los menores quien rompe el matrimonio? Pero ¿en qué país vives y en qué época vives? Y luego una mujer que está casada en gananciales, que trabaja, se queda en la casa. Hombres culpables por ser hombres. Por favor, dejadme que el abogado termine sin interrupciones, que tengo que entrevistar a mi caballero enseguida. ¿Quién está contra mí, no? Pues esto el mundo, Elisa, el mundo está contra ti. Elisa contra el universo. Opinaría similar a mí. Pero ¿cómo que contra el universo? Que está el plato en contra. Por favor, dejad que termine el abogado. Está el plato también. Le voy a dar la última palabra a Felipe Fernando. Bueno, por favor. Diga, por favor. Y aquí terminamos. Si me lo permite, señora Grisó, quiero recordarle a la señora Beni que estamos en el año 2018. Sí, es necesario. Ella, que es una feminista de pro y hace gala de ese feminismo, no cuaja, no coincide, no tiene sentido que una feminista aspire a que las mujeres sean mantenidas de por vida por los hombres y que además los hombres también mantengan a las nuevas parejas de esas mujeres. Pero que ese hombre no mantiene a la pareja de su nueva mujer. No lo mantiene. No. Usted ha dicho que ese señor trabaja y tiene su trabajo y no lo mantiene. Señora Beni, si yo me voy a vivir a su casa y no pago la hipoteca, no pago el seguro de la vivienda, no pago el IBI, no pago nada, estoy de mantenido. Y le puede poner el nombre que usted quiera, pero eso es un mantenido. Eso cuesta el mismo dinero. Pero que no es eso. No es la Elena, que le cueste el mismo dinero. Bueno, es que has hablado muchísimo tiempo. Bueno, pero es que
aquí. No, yo digo, bueno, mira, cuando tú... abogado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender. No, es que está muy bien. Le voy a invitar al plató. Que opina una cosa como si yo fuera la única. Le voy a traer al plató para que pueda debatir en igualdad de condiciones. Desde luego que no. Decir que cuando, Elisa, cuando tú te casas con tu pareja y pues compras... se lo agradecería, señora Grisó. Lo haremos cuando usted quiera. Le invito ahora mismo. De verdad, nos ponemos en contacto con usted para que tengamos este debate en el plató, que es sumamente interesante. Yo mañana tengo juicio. Mañana tengo juicio en Zaragoza, pasado en Palma de Mallorca, pero jueves y viernes estoy a su disposición para ir encantado. Lo cerramos en breve. Muchísimas gracias, abogado. Vamos a recuperar en este punto la polémica que se ha abierto por la sentencia del Supremo que niega el uso del domicilio familiar a los divorciados que convivan en él con una nueva pareja. La sentencia da respuesta a la demanda de su cliente, del señor Felipe Mateo Bueno. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Hablamos con usted el pasado lunes y nos dijo cuando queráis en el plató, es mucho más fácil debatir así. Hemos hablado en estas últimas horas con la letrada de la exmujer de su cliente, con Itziar Curiel. Ella considera que va a perder capacidad económica, estatus económico por la venta de la casa y que los hijos de la pareja pues no van a poder mantener el actual nivel de vida. Escuche sus argumentos. El Tribunal Supremo parte de la base que con la liquidación de la sociedad de gananciales se va a vender la vivienda y mi cliente va a obtener un rendimiento que realmente no va a obtener. Actualmente estos menores están viviendo pagando una hipoteca a sus padres de 424 euros. Si mi representada, cuando esa vivienda se venda, no obtenga ningún rendimiento porque entre que ha descendido el valor de esa vivienda, tiene que cancelar la hipoteca y los tributos que conlleva la compraventa, se va a quedar a pre. Luego ella tiene que hacer frente a un alquiler que no va a bajar de los 700 euros si quiere que sus hijos mantengan ese estatus. Claro, decía, habrá que revisar la manutención, porque si no van a salir perdiendo los niños. Pues no parece que haya que revisar la manutención. Al menos ningún juzgado, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Supremo se ha pronunciado en ese sentido. En todo caso, yo sí que me gustaría decir una cosa. A mí me llama mucho la atención ver a una profesional del derecho, una abogada, hablando en televisión sobre un asunto, porque mire, una cosa es comentar una sentencia del Tribunal Supremo, la trascendencia, la relevancia que tiene, los efectos que va a tener a futuro, y otra cosa es comentar un caso en profundidad con todo tipo de detalles. Los abogados estamos sometidos al secreto profesional. Yo he visto la intervención de mi compañera de ayer y de antes de ayer y estoy perplejo. ¿Pero por qué? Estoy perplejo. Tampoco he dicho mucho más de lo que dice usted y hemos hablado además con su clienta y ella es la que nos ha dado todas las cifras que estamos viendo en la pantalla. La clienta tiene derecho a decir todo lo que quiera. Por eso se lo digo. Pero un abogado tiene que ser más cauteloso. Pero la información nos está aportando sobre todo la clienta, ¿eh? Y yo le preguntaría, ¿han comprobado que la información que le han aportado sea cierta? ¿No es correcta? ¿No es esto así? No, yo no voy a entrar en el fondo. Hombre, la pretensión sí aparece en la sentencia, pero le quiero decir, se han dicho cosas estos días que no son ciertas, no se ajustan a la realidad. Mi cliente quería intervenir y yo le he dicho, se lo he desaconsejado. ¿Por qué? Pues porque yo me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad y pensar que hay dos menores implicados aquí. Pero no hemos dado ningún nombre. Hombre, claro que no. Nadie solo faltaría saber eso. qué clientes son y quiénes son esos menores. Estos menores ya están teniendo, digamos, entre comillas, problemas en el colegio porque evidentemente Valladolid no es Madrid, ¿eh? Entonces hay que ser prudentes y no entrar en el fondo de un asunto que ya ha sido juzgado por Valladolid. No he puesto ningún apellido, ningún nombre. No, pero ha salido en toda la prensa. Ha salido en toda la prensa. Y además, la propia sentencia del Tribunal Supremo ya habla de la Audiencia Provincial de Valladolid y del Juzgado de Primera Instancia de Valladolid. Que yo no le estoy echando a usted la bronca. No, lo sé. Yo lo que estoy diciendo es que la compañera, yo creo que se ha excedido. Lo que pasa es que después de escuchar los argumentos de la otra parte, bueno, para algunos la sentencia del Supremo es discutible. Yo no sé cómo lo veis vosotros, María, como sé que tú estás a favor, ya no te pregunto yo estoy a favor abiertamente. Y entiendo la parte contraria, porque yo a nivel personal viví una situación similar y hubo una liquidación del régimen de gananciales con venta de la vivienda, que obviamente hay que partir de una idea. Cualquier divorcio supone un empobrecimiento para el núcleo familiar. Yo creo que esa es la base que tenemos que asumir todos. Y también que por encima del derecho y, por supuesto, de la libertad de cada uno de los progenitores a rehacer su vida como mejor considere y a que el otro respete su intimidad, por supuesto, faltaría más, está el deber de cuidado y de atención a esos menores. Y yo creo que nos perdemos mucho de vista en el tema anecdótico de la tercera persona que entra o no en la vivienda sobre lo que es el nudo
gordiano de la cuestión, que creo que son los menores, ¿no? Obviamente yo discrepo, y ahí sí lo tengo que decir, con que no haya que revisar, porque sí hay sentencias del Tribunal Supremo que cuando se liquida esa sociedad de gananciales y se tiene que buscar una vivienda alternativa, en muchas ocasiones fallan a favor de que el cónyuge que está pasando la pensión de alimentos a los niños se haga cargo del tercio que corresponde a los gastos adicionales en el sentido de vivienda, luz, agua que puedan consumir esos menores en su nueva vivienda. Y es lógico. También es verdad que dice el Supremo que las pensiones de alimentos tienen que ir de acuerdo al ingreso de cada uno de los padres y a, en todo caso, mantener, en la medida de lo posible, si no hay variaciones de ingresos por parte de los padres al alza o a la baja, el nivel de vida que llevan esos menores. Lógico, ¿no? Que es lo lógico. Entonces yo creo que tenemos que estar a esto y que también tiene que entrar en la diligencia de los padres y en la buena función de los abogados el velar por ese interés del menor la otra en todo caso, ¿no? Reflexión que se hacía, la expareja de su cliente es abrimos la puerta a que a partir de ahora haya parejas sumergidas y no declaradas. Es decir, bueno, pues ¿qué queremos? ¿Que rehagamos nuestra vida pero sin que el detective se entere? Para que la otra parte no nos pueda venir a litigar con la casa. No, la nueva pareja tenga siempre la maleta hecha, ¿no? Como si estuviera de visita en lugar de vivir allí. Yo no sé nada de derecho, no sé nada de divorcios, pero me da la impresión que la justicia debería estar orientada a fomentar el pacto antes del conflicto, en este caso, a tener un efecto disuasorio sobre el conflicto. Cuando llegas al extremo, lo que ha llegado sus clientes y la otra parte, digamos, y llegas a dirimir en público, en redes de televisión, estas cuitas, hombre, es incómodo, es incómodo. Sí, sería mucho mejor llegar a un acuerdo previo que vele, y ahí lo pongo por delante, por el nivel de vida, por la calidad de vida de los niños. Bueno, es que la jurisprudencia dice eso, pero yo también te digo que es muy complicado en muchas ocasiones, depende cómo sean las partes, llegar a un acuerdo, vamos, de manera amistosa, por decirlo de alguna manera, porque hay pretensiones que son absolutamente trasnochadas por ambas partes. Bueno, los divorcios, esta sentencia, durante toda la semana han generado tensión, mal clima, recargamos con buen clima, con Canarias, volvemos en un minuto. Señor Mateo, bueno, tengo entendido que su cliente y su mujer, corrígeme si me equivoco, han empezado ya a liquidar la sociedad de gananciales, ¿no? Ya se ha empezado la liquidación y es un procedimiento largo. Es que, claro, a la vista de la sentencia, escuchando en algunos medios de comunicación, parece que esta gente vaya a tener que salir de la casa mañana. No tienen que salir de la casa mañana. Hay que liquidar un procedimiento, hay que llevar a cabo todo un procedimiento de liquidación de gananciales que nos puede llevar un año o año y medio. Y cuando se termina ese procedimiento todavía tienen la opción de decir, oye, pues compro la mitad y sigo viviendo aquí, o vendemos la casa y nos repartimos lo que sacamos a medias. Ella decía que no tenía esa opción, que económicamente no se lo podía permitir. No voy a entrar en el fondo del asunto. Mire, le voy a decir, estas soluciones, digamos, que ha planteado el Tribunal Supremo son soluciones que se siguen en muchos países de la Unión Europea y que están implementadas en su legislación. Y hablo de países como Suecia, por ejemplo. En Suecia, cuando la gente se divorcia, se liquidan los bienes, se reparte y cada uno por su lado. Y eso no quiere decir que los niños queden desatendidos. Vamos a ver, si una persona trabaja, su pareja trabaja, se vende la vivienda, se obtiene un dinero, evidentemente tienen dinero para acceder a otra vivienda. Luego hay que tener en cuenta otra cosa. Ningún juez, ningún juzgado, ninguna audiencia provincial va a dejar nunca a unos niños en la calle. Esta sentencia sienta un precedente y habrá que ser tenida en cuenta, pero esto no quiere decir que se tenga que aplicar de forma automática en todo tipo de procedimiento. Habrá procedimientos en los que sí y procedimientos en los que no. De hecho, usted nos ha dicho que lleva casos muchísimo más flagrantes, porque cuando conoces la letra pequeña, bueno, no es ni blanco ni negro, hay más matices en este caso, pero usted me hablaba de que tiene un cliente con su mujer ahora mismo, o exmujer, con una casa de alto standing en uno de los barrios más caros de Madrid, y en cambio su cliente ha tenido que volver a casa de sus padres. Un cliente, no a casa de sus padres, está viviendo en una habitación de alquiler. Hay muchos hombres en este país que cuando se divorcian tienen la suerte de que tienen a sus padres y se pueden ir a vivir a casa de sus padres. Otros tienen medios económicos suficientes y se pueden alquilar una vivienda. Pero es que hay muchos que acaban en viviendas de alquiler, en habitaciones de alquiler o en la calle. No olvidemos que el 80% de los vagabundos, de los sin techo, son hombres. Y de ese 80%, más de la mitad han llegado ahí después de un divorcio. ¿Y lleva algún caso que sea al revés? Que sea. Mire, es curioso porque a mí me hace gracia, porque hay quienes están diciendo que esta sentencia es machista. Pues yo esta semana ha contratado mis servicios una señora que tiene la siguiente situación. Ella se divorció,
su marido tiene la guardia y custodia de los niños y ha atribuido el uso de la vivienda. Ahora ella dice, oye, yo me quiero beneficiar de esta sentencia, quiero pedir la extinción de la atribución del uso, y entonces yo le pregunto, ¿esta sentencia es machista o es feminista? Pero es un caso de entre mil, entiendo. Pues mire, no, señora Grisó, le voy a decir, las sentencias ni son machistas, ni son feministas, ni tienen sexo ni genitales. Las sentencias lo que tienen que ser es ajustadas a derecho. Esta es una sentencia ajustada a derecho de la que se van a beneficiar todos los ciudadanos sin distinción de sexo. Todos aquellos que sean progenitores no custodios. Lo que es evidente, abogado, es que va a tener usted muchos clientes, ¿no? Bueno, el tiempo lo dirá. Vamos, ¿cuántas llamadas ha tenido esta semana? No sé cómo no se me ha quemado el teléfono, pero lo digo sobre todo por sus compañeros.